Thank you very much, Nava, for this opportunity to deliver the second webinar in Spanish for ICSA. Thank you for giving me the chance for delivering the first one too. And I'm pleased and honored to have this opportunity. And in this second one to be with Paul. Buenos días, Paul. Buenos días, José. Paul, estás en Guatemala. Buenos días, Buenos América. días, aquí son las 10 de la mañana. Y buenas tardes en España Nada. y en Europa. Vamos a hablar de manipulación psicológica en grupos y otros ámbitos. Y yo hace unos días estoy recibiendo un curso sobre peritajes en víctimas de diferentes abusos. Y en el día del que os hablo, nos explicaba la profesora que las personas de discapacidad intelectual, es decir, con inteligencia significativamente menor a la media, síndrome de Down, etcétera, son muy susceptibles de ser manipuladas. A mí me pareció que, sin desmerecer lo que dijo la profesora, la manipulación psicológica no tiene que ver con la inteligencia, sobre todo tiene que ver con las emociones. Y en ese sentido es tan manipulable alguien con poca inteligencia como con inteligencia normal, como con inteligencia superior. Es la emoción lo relevante a la hora de ser manipulado. A mí me gustaría hacer un recorrido por las diferentes estrategias de manipulación, tomando como ejemplo la vida de mi entrevistador, Paul Lennon. Paul Lennon es miembro de la junta directiva de Regain Network, Red Internacional de Concienciación de Grupos Religiosos, y es un gran amigo, es un experto. Su vida es muy interesante y vamos a conocer pues la primera mitad de ella hoy aquí, os la voy a repasar, porque me va a servir para ilustrar los temas de los que quiero hablar, las principales estrategias de manipulación que en grupos o en otros ámbitos, porque vamos a hablar tanto de grupos como de otros ámbitos, la familia, la pareja, en la escuela, en el trabajo, se usan para abusar, para manipular y para anular a una persona, para anular su espíritu crítico. Lo primero que podemos decir es que no hay ámbito de relación humana exento de manipulación y de abuso psicológico. Grupos de autocontrol o control mental, de influencia indebida, grupos coercitivos, sectas, son denominaciones para denominar a grupos donde hay manipulación o abuso psicológico. Y hay de todo tipo, tantos como diferentes anhelos tienen las personas, porque es por ahí por donde en las emociones y en los anhelos donde las personas quedan atrapadas. Grupos religiosos, grupos que se dedican a ofrecer sabiduría o conocimiento, grupos comerciales, terapéuticos, políticos, y, y todos tienen en común que el tipo de influencia es coercitiva, perjudicial, abusiva, manipulativa. La influencia es algo que está en todo tipo de relación y la influencia en sí mismo es positiva. La mayor forma de influencia más positiva es la educación. La educación es una forma de influencia. Eh, a partir de ahí tendríamos la publicidad, la propaganda, ya va decreciendo la calidad de la influencia, ¿no? Porque hay ya un fin más manipulativo. Y ya entramos en lo que son las red flags o las banderas rojas cuando entramos en el terreno del adoctrinamiento y aún más, un paso más allá, es el control mental, porque en el adoctrinamiento no tiene que existir necesariamente control o anulación de la persona. Es simplemente una creencia fanática en algo. Bueno, a medida que avanzamos en este continuo de influencia, la libertad de la persona va disminuyendo. Y como os digo, el adoctrinamiento y el control mental
es donde se encienden las luces rojas, pues la persona se ve sometida a la voluntad de otra por medios invisibles a simple vista y que después hacen tan difícil poderlos probar ante un tribunal cuando son absolutamente reales. No se ven, pero son reales. Como no se ven, podemos pensar que no existen y personas muy inteligentes caen en la trampa del control mental. Esto no tiene que ver con la inteligencia. Una trampa que ha sido sigilosamente tendida a lo largo de un tiempo progresivo. Pero vamos a repasar la vida de Paul. Eh, Dublinés, de familia de clase media trabajadora y muy católica, que a los 17 años es reclutado por la Legión de Cristo. A esa edad era un buen estudiante de su último año de secundaria y, como todos los chicos de su edad, estaba interesado en los deportes, sobre todo el fútbol y el atletismo. Bueno, no todos, pero muchos. Yo al menos fui uno de ellos. De ellos. Le gustaba cantar y tararear. Esto parece un detalle sin importancia, pero después se vio privado de poder cantar y de tararear, una cosa que para él es muy irlandesa, y como Eña nos ha demostrado. Y lo echó mucho de menos en el grupo. Hasta ese grado llega el control de los grupos. Entonces aparecieron unos señores en Dublín, en su Dublín natal, procedentes de México, que les invitaron a él y a otros chicos de su instituto a una estancia de un par de semanas en un lugar idílico de la costa irlandesa, donde se les agasajó y se organizaron excursiones y actividades deportivas a diario. Tras ese periodo de camaradería, se le propone dejar Irlanda y trasladarse a Salamanca, en España, a un seminario para formarse como sacerdote de la congregación de los legionarios de Cristo. Si algo es incorrecto, Paul, me corriges, ¿eh? O si No, está quieres muy bien. añadir algo, matizar algo, lo que sea que quieras hacer. Y él dice que sí. Dice que sí a la Legión, a ir a Salamanca, a abandonarlo todo. ¿Y por qué dijo que sí? Se vio atraído por perseguir una vocación que en su familia era muy valorada, especialmente por parte de su madre, el sacerdocio, una familia muy católica. La personalidad carismática del líder del grupo, padre Marcial Maciel, que sustituye como héroe en la imaginación del joven Paul a sus héroes del momento, cantantes pop y deportistas, principalmente futbolistas. Una vida en otro lugar que atrae como todo lo exótico, fue otro atractivo, que atrae a un joven con ganas de conocer mundo, en el seno de un grupo que hasta ese momento solo le ha ofrecido camaradería y pertenencia. Eso es lo que se llama bombardeo de amor. Esas 2 semanas en Bundorán, creo que fue, en la costa irlandesa, pues fueron de excursiones, de camaradería, como lo que llamamos aquí en España unas colonias especiales y maravillosas. Todos estos factores provocan el enamoramiento del joven Paul, del grupo y de su líder, que de golpe le dan sentido a su vida y al futuro, algo que las personas buscamos, pues darle sentido a la vida es una tarea fundamental para el ser humano, y más para un adolescente, que necesita encontrarle sentido a su vida. Llevado por ese enamoramiento, que no está exento de engaño, el elemento central de la manipulación y del abuso psicológico, decide dejarlo todo e irse a un país desconocido con un idioma extraño para él. Sus padres lo apoyan, pues es un paso de prestigio el que su hijo está a punto de realizar. En este momento el joven Paul dice, cuando un padre de la Legión le pregunta por su vanidad, y cito su libro, A Naive and Sentimental Dubliner in the Legion of Christ, un libro muy recomendable, la verdad. Mis defectos, dice Paul, más pronunciados estaban en otra parte, no en la vanidad o ambición. Necesitaba gustar, ser aceptado y apreciado. Estaba poseído por un deseo de gustar, de ayudar, de servir, generosamente, sin medir el coste. Bueno, esto nos pasa a muchas personas, ¿no? Eh, la Legión supo colmar ese anhelo para atraerlo, pero más adelante sacar provecho del mismo. Pero cuando llega Paul a Salamanca, en España, emerge la realidad, que no era exactamente como le habían pintado. En el seminario de Salamanca viven los internos aislados de la bella ciudad. Realmente Salamanca es bonita, pero no ponían el pie en ella. Con un régimen de actividades maratoniano, con comida poco variada, lentejas y garbanzos casi a diario, a la que no estaban acostumbrados. Y claro, les sienta mal.
Bueno, me sienta mal a mí, estando acostumbrado y habiendo la comida durante muchos años. En unas instalaciones muy espartanas y con un clima extremo en verano y en invierno, en un país con una lengua extraña. Pero lo peor es que no le escuchaban. Y esta situación continuará durante los 23 años que estuvo en la Legión, hasta el punto que cuando obtuvo el refugio en la diócesis de Washington, al dejar la Legión, Paul dice que su benefactor, y esto me lo dijo antes de ayer, preparando esta charla, el cardenal Gimni fue la primera autoridad que dentro de la Iglesia lo respetó, después de tantos años, ¿no? No es de extrañar que a las pocas semanas de llegar a Salamanca, con 17 años y sin haber salido nunca de su entorno familiar, Paul se empezara a encontrar mal, mezcla de nostalgia por su hogar y familia y vértigo por el camino que había decidido tomar. Entonces, cuando se abrió a la única persona que hablaba inglés en la congregación para explicar cómo se encontraba, el padre José María Sánchez, le dijo, le dijo el padre José María Sánchez, no te preocupes, ese sentimiento es una tentación por parte del demonio. Pronto pasará. Continúa en tu esfuerzo y toma los hábitos. Lógicamente, no se sintió comprendido ni muy reconfortado por esos argumentos. Por otro lado, el diálogo abierto con los compañeros acerca de los propios sentimientos era desincentivado, así como el explicarlo a los familiares en las cartas mensuales a casa, que eran revisadas en su contenido, fijaos el nivel de control, por lo que solo se podía confiar en los superiores, en tu líder espiritual. Creo que lo digo bien. Dice Paul que esa sensación de nostalgia del hogar y el vértigo no se iría ya nunca, pero que tampoco se quejó más. Ya no se quejó más, se lo quedó para él. No me extrañan con las contestaciones. Y dice, mi voluntad o mi miedo a Dios o al fracaso se vieron espoleados y ya nunca expresé mi voluntad de ir a casa o fuera del seminario. Lucharía con todas mis fuerzas, agarrándome con la fuerza de mi voluntad al mástil de mi nave cuando la imaginación, las emociones y mi intelecto me vapulearon de ahí en adelante. Durante 23 años más ese miedo a decepcionar o a no gustar, que es sinónimo de no ser aceptado, le hizo tener una vida asfixiante, desdichada. Este es un elemento clave de la manipulación y del abuso, que a pesar de la desdicha queda la persona encadenada a una vida de sometimiento que podría dejar en cualquier momento. Después podemos hablar de todas estas cosas, ¿no?, que van apareciendo, pero que por las cadenas invisibles de defraudar a los demás y a sí mismo, y esto es importante, por no defraudarse a sí mismo, es incapaz de abandonar. Y a estas cadenas se le suman, para reforzarlas, el miedo a la ausencia de alternativas. Puesto que la persona queda aislada del mundo, ese fue el caso de Paul, del mundo exterior, y no se debe preocupar más que de la tarea asignada en el interior del grupo, la persona se siente superada por la perspectiva de salir al mundo exterior y arreglárselas en él. En el propio grupo, los líderes alimentan estos miedos continuamente, ¿verdad? Y la culpabilidad. En otra ocasión, Paul, un superior, le dijo, cuando vio titubear su fe, después de todo el esfuerzo que la Legión y que tú has hecho, ¿vas a dejarlo? Se está ahí fomentando la culpabilidad. La persona queda aislada de toda comunicación con otras personas, pues el grupo lo desincentiva e incluso lo castiga. Queda a la merced de sus superiores a la hora de confiar en sus emociones y sentimientos internos. Respecto a confiar o pedir ayuda a personas fuera del grupo, como amigos, familiares o profesionales, a Paul le dijeron, nunca entenderían nuestro carisma, nosotros somos superiores, ¿no? Es como ¿para qué te vas a molestar en preguntarle a gente que no te va a entender? Ya que los consideran, pues eso, de rango inferior o incapaces de comprender lo que pasa dentro del grupo. Toda la correspondencia interior y exterior, como he dicho antes, era revisada, ya que un seminarista solo podía abrirse a su superior. Lo justifican de la siguiente manera los superiores, y esto me dejó bastante, pues, impactado. Bajo ninguna circunstancia se podía hacer alguna confidencia a algún compañero, porque ello podría llevar a la familiaridad, lo cual podría conducir a la intimidad, lo que podría desembocar en la amistad particular, y ello podría amenazar el voto de castidad.
Esta es la manera de razonar, ¿eh? Em, Uno podría pensar que la persona en tales circunstancias y sometido a tal doctrina sin sentido podría elegir abandonar tal grupo y ambiente. Pero es que es precisamente el ambiente es el que está diseñado para anular la capacidad de decisión de la persona. Así, la persona no puede elegir. Porque esto es una falacia que desde el exterior cuesta mucho de entender, ¿no? Para quien lo juzga, pues eso, desde el exterior. El aislamiento es un elemento muy coercitivo, supresor de la capacidad de elección. Paul dice, la única fuente de información sobre el exterior era la que nuestros superiores nos proporcionaban, que lógicamente era sesgada. No teníamos ni idea de lo que pasaba en el exterior. Y después añade, ni siquiera sabíamos lo que pasaba en el interior. Claro, si estaban tan condicionados para hablar con cualquiera, ¿no? Ni en el interior, ¿no? Otras estrategias de manipulación es esta reunión de faltas que se hacía, ¿no? En la congregación y que se hace en muchos grupos coercitivos, ¿no? Consistía en que se reunía a todos los seminaristas con su superior cada semana y se elegía uno al azar, que se le llamaba y se subía al altar donde se arrodillaba de espaldas a sus compañeros y de cara a su superior. Fijaos la postura de indefensión. Entonces todos los compañeros eran invitados a denunciar conductas que habían observado que eran cuestionables o que mostraban debilidad en la fe de la persona arrodillada, ¿no? Eh, Creo que el hermano Antonio miraba excesivamente al paisaje durante la excursión de ayer, rompiendo la regla de modestia de los ojos, podía decir alguien, o hermano Antonio estaba bostezando ayer en la capilla durante las oraciones vespertinas. Esto crea un clima casi que de terror porque estás temiendo continuamente la evaluación de tus compañeros y estás en una situación de muy poca confianza con ellos y también crea el estímulo para que tú los vigiles, ¿no? Esto es muy nocivo, muy nocivo. Esto pasa en grupos, pasa en empresas, pasa en muchas organizaciones, ¿verdad? Y creo que en Amazon hacen algo parecido a esto. Amazon. Em, bueno, pues esto. Este ambiente crea una falta de intimidad total y de límites que para la persona se convierte en coercitivo y que anula la propia personalidad. Pues sin límites no hay persona. De esto podemos hablar después. Sin límites no hay persona. Eh, Otra técnica manipulativa es la planificación exhaustiva del tiempo, ¿no? Cada minuto, palabras de Paul en el libro, cada minuto de nuestro día estaba planificado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, con 10 minutos intercalados de vez en cuando para las propias necesidades. Entre la cena y las últimas oraciones tenían 20 minutos de relajación en los que podían caminar en grupos de 3 o 4. Prohibido que fueran más. No podíais nunca reuniros más de 3 o 4. Esto es como la ley marcial de las dictaduras, ¿verdad? Que la prohibición de reunirse en grupo, ¿no? Ya 3 o 4 personas ya son un grupo conspirador, ¿no? Eh, y evidentemente solo podéis hablar de temas piadosos. También es impactante la mortificación corporal, ¿no? Tú explicas, Paul, que la disciplina puede ser muchas cosas, pero en el seminario tuyo era un pequeño látigo hecho de cáñamo con el que tú te azotabas cada martes y jueves, y esto lo hiciste durante muchos años. Aunque la intención era controlar la carne, y su debilidad, dices que a ti ni te calmaba ni te exacerbaba los apetitos carnales, pero seguramente te hacía daño, eso seguro. Bueno, en todo este ambiente vais viendo, ¿no? Que se instruye a la persona a desconfiar de sí misma y se la convierte en totalmente dependiente. Y esto es ya también bueno, un elemento fundamental, ¿no?
El malestar en el interior de Paul fue reprimido, pero nunca eliminado, ¿no? De esos primeros días, ¿no? De nostalgia de Dublín, de tu familia, de todo lo que había sido tu vida, ¿no? Hasta entonces. Y las dudas sobre la fe, ¿no? Porque claro, si no tienes personas referentes que sean cercanas, calurosas, pues se reseca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esta fe es normal. Em, 40 años después te preguntabas en tu libro, y un gran y si, ¿no? Y decías, ¿y si alguien en la Legión me hubiera escuchado, hubiera prestado atención a lo que estaba ocurriendo en mi interior? ¿Y si alguien me hubiera ayudado a escucharme a mí mismo, o a ir más allá de las dudas de mi fe o a lo que había debajo, a lo que el dolor me estaba tratando de decir? En lugar de ello, fui entrenado para desconfiar, atención a esto que para mí es muy importante, fui entrenado para desconfiar de mis propios pensamientos y vivir de espaldas a mis propias emociones e intuiciones. Todo lo mío debía ser eliminado para que la doctrina de la Legión rellenara el vacío dejado. Primero me vacio de mí y luego lleno el vacío con la doctrina. Esto es también muy característico de todos los grupos de manipulación. La lección estaba clara. No escuches a tu voz interior, descártala. Pensar en las propias necesidades sería egoísta. Hoy día se utilizaría la palabra ego, alimentar el ego. El self se identificaba con la carne y debía ser purificado. Cuando la persona es adiestrada a desconfiar de sí misma hasta para tomar las más simples decisiones, se vuelve dependiente del exterior y de las otras personas para tomarlas. Cada vez que Paul tenía una duda sobre su fe, se repetía a sí mismo el mensaje de sus superiores. Esto es una manifestación de mi egoísmo. Y se imponía a sí mismo la abnegación, esta palabra con la que tanto te castigaban, podríamos decir. Decían constantemente la abnegación, Paul. Y así, a los 26 años, después de nueve en el seminario, se ordenó sacerdote. Esto no se hace sin coste. Al superponer la nueva personalidad a la antigua, que es imposible eliminar, la persona se convierte en una especie de robot, de autómata. Esto es la pseudo personalidad que se impone, o mejor dicho, se superpone a la personalidad auténtica, que nunca desaparece. La personalidad auténtica siempre está debajo, para desgracia de todos los gurús, líderes sectarios que darían la vida o darían mucho por eliminarla, pero esto es imposible. Y esto es lo que finalmente lleva a las personas, también a Paul, a abandonar el grupo, ¿no? Porque llega un momento en que esa personalidad emerge, la auténtica. Sus dudas continuaron y fue enviado como castigo a una de las zonas más pobres de México, provincia del Yucatán, como misionero para fundar una iglesia en un poblado de mayoría mestiza, cuya lengua principal era la maya y el español era la segunda lengua. El paisaje era selvático y Paul trabajó durante 16 horas, durante 4 años, para cumplir con la misión que se le había encomendado y para que se disiparan sus dudas de fe, tal como le habían indicado. Tienes que hacer esto, Paul, para que se vayan tus dudas, ¿eh? Eh, Siguiendo eh, las instrucciones de la Legión, se te requería obediencia ciega, pronta, feliz y heroica. Esto era el moto, ¿no? El leitmotiv de la congregación. Y Yeah, tú lo hiciste, obedeciste de esta manera, ¿eh? yeah. Eh, pero, curiosamente, fue en ese lugar donde resurgiste como persona. Te enamoraste de la flora, de la fauna, de un paisaje que es selvático y de la gente del lugar. Dices, ellos hicieron mi alma buena. La naturaleza es una terapia y lo fue para ti, Paul. Y en referencia a la gente que te encontraste por primera vez en 9 años, eran personas auténticas y genuinas, las primeras que te encontrabas en 9 años, ¿no? Desde que dejaste el Dublín. O sea, no eran personas robóticas con la pseudopersonalidad que tiene una persona en una secta, en un grupo, ¿eh?
Incluso una mujer te dijo a ti, tú no eres como los demás legionarios. No tienes la impasividad ni las facciones de mármol, la impasividad y la falta de espontaneidad de las demás personas. Si te pincho, gritas, ¡ah! José, Eh, sí, sí, ya llegamos a las 10:30 aquí más o sí, menos. pero me tienes que dejar acabar. Ya, ya acabo, ya Ok, acabo, ya sí, acabo. sí, muy Ya bien. acabo. Esto, bueno, aún estuviste muchos años Mm, más allí. Hemos mm, empezado un poco más tarde, ¿eh? Yo creo que hemos empezado 10, así que aún me quedan 10 minutos. ajá, ok, ok. ¿Has visto Ah, cómo, bueno. has visto cómo te pongo un límite? Ajá. Dale, dale, dale. Aprendió, ya acabo, aprendió a lo largo de los años a confiar, a pesar de la doctrina en los laicos. Dices, las órdenes venían de arriba y la ayuda de abajo. Eh, Tras 5 años en la misión y tu éxito allí, fuiste promocionado a Ciudad de México, pero esta vez para fundar otra escuela y esta vez dirigida a las élites del país, lo cual hiciste otra vez con obediencia. Bueno, esto era una promoción en principio, ¿no? Desarrollaste esta tarea a lo largo de varios años con éxito, tanto que envidias y rumores otra vez te ganaron la reprobación de tus superiores. Esta vez no fueron tus dudas. Sufriste el escarnio del mismo padre Maciel, el líder supremo de la Legión de Cristo, que te acusó falsamente de estar teniendo relaciones sexuales con una mujer casada, relacionada y benefactora de la escuela. Precisamente Maciel acusándote a ti de tener relaciones sexuales no adecuadas. Eh, la ironía del destino, ¿verdad? Eh, Era falso y lo negaste y no había ninguna prueba. Y, pero, otra vez, de forma arbitraria y repentina, te obligaron a dejar tu puesto y a dirigirte nuevamente a la misión, otra vez con obediencia ciega, pronta, feliz y heroica. Y de nuevo obedeciste como te indicaban. Esta constituye otra de las características de las relaciones abusivas, el abuso emocional. Había aquí mucho abuso emocional y incapacidad de defenderte, de probar que tú no habías hecho nada malo. Ellos asumieron que sí. Em, pero Paul ya no era un inocente adolescente a estas alturas de 17 años. Ahora ya tenías 40. Y tus éxitos en todas las misiones que te habían sido encomendadas, de alguna manera te habían permitido contactar con el mundo exterior, ya que estas misiones habían consistido en liderar la construcción de instituciones de la Legión para laicos, con la consecuente relación con estos. Entonces hiciste la siguiente reflexión. El entusiasmo inicial sin límites, debilitado por el inacabable esfuerzo de abnegación, ciega obediencia, ausencia de diálogo y de respuestas para mi mente cuestionadora, reforzados por el ser testimonio de favoritismos, maltrato e injusticias. Mi solitaria y agotadora lucha por causa del celibato, librada en solitario debido a la desconfianza a mi director espiritual en la Legión, diezmaron mis recursos. Y entonces, tras 23 años y tras un fuerte desencuentro con el Padre Supremo, Marcial Maciel, dejaste la Legión en otra odisea que no relataré ahora aquí y que podría ser objeto de otro diálogo, el post, ¿no? El post dejar el grupo. Eh, pero para que, si queréis, los asistentes le podéis preguntar después, para que nos podamos hacer una idea del estado mental del desamparado Paul cuando se fue. Porque no se puede uno ir de un lugar donde está siendo abusado y manipulado psicológicamente tranquilamente y despidiéndose de todo el mundo y por la puerta grande. No se puede. La salida solo puede ser precipitada, pues es una huida y en esto se asemeja a la fuga de una prisión. Porque realmente es la fuga de una prisión, aunque de una que no tiene barrotes. Solo citaré sus palabras de la primera noche fuera de la Legión, para acabar. Pasé la noche en un hotel cochambroso de Guadalajara al lado de la estación de autobuses. La primera noche en mi vida que pasé solo. Tenías ya 40 años. Me aseguré de cerrar la puerta con postigo para impedir la entrada a las muchas prostitutas
o tipas, como Maciel las llamaba, que con toda seguridad irrumpirían en mi habitación para arrebatarme mi virginidad. Así fueron tus primeras horas tras escapar de la legión de Cristo. Y después ya vino una odisea que realmente pues es otro capítulo de tu vida. Bueno, yo espero haber podido ilustrar a través de la historia de Paul los principales puntos, las principales estrategias de manipulación hacia, bueno, que existen y que ocurren tanto en grupos coercitivos, sectas, como en cualquier otro tipo de relaciones, en relaciones de pareja, donde un miembro es maltratado, usualmente la mujer, podríamos encontrar las mismas características. Y porque al final son las mismas. Y son las características que dejan a la persona sin libertad para elegir. Porque también hablándolo ayer, creo, Paul, o antes de ayer, em, decíamos cómo para el observador externo, pues que no está informado, le llama la atención que no abandone la relación si está siendo maltratado. Pero es que no tiene la libertad para hacerlo, ¿no? Le falta, aunque está en una cárcel, aunque es una cárcel sin barrotes, ¿no? Y bueno, enhorabuena por haber escrito ese libro, Paul, y dar testimonio y por todas las cosas positivas que has hecho después. Ahora no tengo Gracias, tiempo para explicar. gracias, José, muy amable. Mm, Gracias, José. Eh, escribir sus memorias puede ayudar mucho a algunos de nosotros a sanarnos, a recuperarnos después de una experiencia negativa. Y entonces fue así como yo escribí mi autobiografía una vez y otra vez. Y de alguna manera, después de salir, comencé a hacer apuntes, ¿no? O sea que yo podría dar, dar una clase sobre cómo escribir tu autobiografía. Tenía snippets, tenía pedacitos por ahí, ¿verdad? Y luego se van hilvanando y se va llenando la historia. Yo había como medio, como soy intuitivo y brincan cosas a la mente, eh, podría ser, eh, desde hace tiempo, yo tenía el deseo de enseñar mi libro a un psicólogo, ¿verdad? Y tenía a alguien en mente para hacer eso, un americano y que, mira, esta es mi vida, pero yo quiero que me lo miren clínicamente, que me lo miren más objetivamente para saber, ¿verdad? Qué es lo que estaba pasando en mi vida, más allá de lo puramente subjetivo y emocional. Quiero que lo vean clínicamente. Y sin pedirlo, esto es lo que José ha comenzado a hacer y estoy eternamente, bueno, no sé eternamente, pero mm, muy agradecido por eso y sí, eh, se ven muchos puntos, ¿no? Muchos que son comunes, son comunes. eh, yo vivo repitiendo a mis ex colegas, a, a muchas personas católicas que no entienden esto de que puede haber una secta dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Porque nos ponemos muy defensivos, mm, pero tengo mi pequeño eh, repetido, de que es una secta, es una secta, es una secta. Eso mm. explica casi todo lo negativo que te han hecho o que hemos sufrido, ¿no? No nos dimos cuenta que, eh, y ahora, ahora decimos, eh, para no ofender demasiado a las mentes, a las personas, lastimar, para no lastimar, decimos, es una deriva sectaria. Es la frase que ahora se usa mucho en España y que los franceses también crearon para explicar este fenómeno. Entonces,
yo había también entre nosotros en la preparación a la plática, eh, yo había preparado unas preguntas para hacer a José y, y también para que ustedes lo conozcan más a José, que es un hombre discreto, eh, no es una persona que se promociona con mucha facilidad. Mm. Y yo quisiera, como su hermano mayor, pues que conozcan más a José y las cualidades que él tiene, porque es un psicólogo clínico, pero que también sabe de sectas. Y hoy, pues lo que estamos viendo es la intersección de estas cosas, ¿no? De estas cosas, porque hay muchos consejeros, psicólogos eh, que están por ahí y que nos quieren ayudar, pero si no tienen una idea de lo que es la secta o al menos la manipulación o la coerción, no va a entender para nada la víctima de este tipo de abuso y entonces la víctima se encuentra otra vez revictimizada. Bueno, mis preguntitas para José hoy son los siguientes, ¿no? En nuestro diálogo, yo leí tu libro, te escribí una reseña, escribí uno en español y también hay uno en inglés, por ahí no sé si lo vamos, creo que ICSA, International Celtic Studies Association, lo va a sacar en uno de sus libritos de ICSA Today. Creo que van a salir las dos reseñas. Es curioso que yo, que hablo inglés, estoy mm, revisando el libro de José, que está en castellano, y luego voy traduciendo al inglés la reseña que hoy hice en español para que me entiendan los ingleses. Así que es un relajo, pero bien. José, en nuestro diálogo, eh, tú dijiste una frase, ¿no? Dijiste, yo quería escribir un libro positivo, ¿no? Y yo también, yo le llamaría esto también, tu libro, en una frase muy bonita en inglés que tenemos, es a labor of love. Ujú. Tu libro es el fruto de un amor, de una pasión, de un deseo de que de explicar cómo pueden mejorar las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y, y de ahí pues ha salido a mi aviso un, no sé si se ve esto. Uy, ¿Se es- puede ver? no se Yo no lo ve. veo, pero puede ser que se vea por ahí. Sí. Eh, el libro tan personal, científico, pero personal. ¿Qué me contesta? ¿Por qué dijiste yo quería escribir un libro positivo? Claro, las relaciones satisfactorias son el principal indicador de bienestar de la persona. Pero o sea, más que ser elegido presidente del gobierno, más que cualquier otra cosa, las personas eh, manifiestan que son felices cuando tienen relaciones saludables. Hasta tal punto que esto se ha investigado mucho. Es peor tener relaciones tóxicas que no tener relaciones, ¿no? Si es que es posible no tener relaciones. Cuando una persona no tiene relación con su familia, es triste, pero es peor cuando tiene relación con su familia y es una relación tóxica. Eso es peor. Genera eh, mm, peor salud. Entonces, el tema es muy relevante, ¿no? El tener relaciones saludables. Pero esto no nos enseñan, ¿verdad? Los que nos enseñan a relacionarnos son nuestros padres, son quienes nos crían. Pero a ellos no les enseñó nadie, ¿no? Y fueron enseñados por sus padres, a los que tampoco enseñó a nadie. Entonces, cada padre hace lo que puede con sus hijos.
Y mm, a mí me parece que el tema era muy importante y bueno, ha sido mi primer libro publicado y, y me gusta, ¿no? que haya sido sobre las relaciones saludables. Yo hablo de relaciones saludables para poner el foco en lo que mm, precisamente en lo contrario de lo que hemos estado hablando ahora y de lo que yo he hablado, ¿no? Al presentar tu biografía. Y lo resumo en el título. Las relaciones saludables son aquellas que tienen respeto, tienen autenticidad y tienen libertad, ¿no? Y en, en ese título que la editorial no quería, pero que tampoco supieron encontrar, porque no lo veían muy comercial, pero tampoco supieron encontrar otro mejor, pues se resume, ¿no? El mensaje, ¿no? Que es precisamente lo que tú no encontraste, ¿no? En la Legión. Respeto, respeto por tus sentimientos, por tus emociones, ¿no? Cuando eso no lo encontramos, nos hace sentir mal. Autenticidad, la Legión en principio podía querer tu bienestar. Eso era lo que te decían, que lo hacían por tu bienestar, pero en realidad lo que prima es el, el que los intereses de la Legión, que no eran los tuyos, ¿no? Y ahí está el engaño, ¿no? Y la inautenticidad. Y después la libertad. Lo estoy resumiendo mucho porque son 300 páginas hablando de estos tres conceptos, ¿no? Eh, la libertad de pensamiento que cuando estamos en un ambiente coercitivo perdemos, ¿no? Y bueno, el libro es personal porque yo no concibo otra manera de escribir. Eh, a mí me apasiona la literatura y creo que en la literatura está, no me va a salir, ¿no? Es la ficción más verdadera que hay, ¿no? Es la ficción que habla de la verdad. Y entonces tiene que mover, y es solo explicando cosas personales, tanto de mis pacientes que me han dado la autorización como de mi propia vida, como creo que llegas a conectar con las personas, ¿no? Por eso también he querido hacer esta presentación hablando de ti, ¿no? Te he vampirizado un poco, eh, Oye, oye, simplificándolo. José, se me Ujú. ocurre ahora, José, que, por ejemplo, respeto, autenticidad, libertad, podría ser como un buen criterio para los novios. Sí. Ambos novios, ¿no? O sea, mi relación con mi pareja realmente es respetuosa, es auténtica y es libre. Entonces, Mm, pues antes de lanzarse, en este caso, al matrimonio, ya sería una gran cosa, ¿verdad? mm, Y si ya están en el matrimonio, de nuevo, pues ahí, pues a lo mejor algo no marcha, me falta esto, ¿no? claro. Pero trabajarlo, como tú dices, cómo trabajar eso de forma positiva, decía, ¿verdad? Mm, Eh, y hablando yo de mi pequeña experiencia con parejas, también decía que a veces yo trataba de crear para ellos ese ambiente libre, ese ambiente respetuoso, auténtico y libre, donde ellos podrían dialogar, ¿no? Libre de presiones, mm. eh, y, y y ha funcionado hasta cierto punto, puede ser, ¿no? Con unas parejas, ¿no? Eh, Luego no sé si quieres entrar en esto, porque yo te pregunté cuál es la conexión entre manipulación y relaciones interpersonales, por ejemplo, pues que la relación entre secta y relaciones matrimoniales, o cuál es la relación entre unas sectas, grupos coercitivos y el matrimonio y una pareja y una familia. Sí, me das muchos temas. A ver si no me pierdo. Sí. Relación a la pareja, al final lo que le pasa a las parejas es un poco lo que te pasaba a ti, que son dos personas que acaban no escuchándose y tampoco comunicándose bien, ¿no? Ni expresándose, ¿no? Así como tú no te sentías escuchado, en la mayor parte de las parejas que vemos en consulta, o bueno, también la experiencia propia, ¿no? Cuando tienes una crisis, ¿no?
en tu pareja, lo que está faltando es la capacidad de escuchar al otro, ¿no? Y a los dos les está faltando, ¿no? Y añadido a esto, la incapacidad para expresar bien lo que tú quieres, ¿no? Porque pierdes el respeto y lo expresas mal, o no lo expresas, te retraes, y es, al final, la comunicación es esencial, ¿no? Em, ¿cómo está relacionado el, no, ¿cómo era? La manipulación con las relaciones? Esto, donde más probabilidad hay de ser abusado o de abusar de otra persona psicológicamente, es en las relaciones donde hay asimetría de poder. eh, Michael Langoni dice que donde haya simetría de poder, si el que tiene el poder no es consciente y no lo revisa y no se revisa a sí mismo, acabará abusando del poder. Abuso de poder hay en muchas relaciones entre padres e hijos. Un padre tiene el poder, ¿no? Respecto a un hijo pequeño, ¿no? Y si él no reflexiona, los padres, sobre cómo lo usan ese poder, acabarán abusando de él. Lo cual se convierte en un arma de doble filo porque ese hijo crece y después será el hijo el que abusará del poder, ¿no? Hacia sus padres, ¿no? Em, es muy, es muy habitual, ¿no? Cuando un niño pequeño no hace lo que tú quieres o quieres que te dé un objeto. Es un ejemplo muy tonto. ¿Quieres que te dé un objeto? En vez de pedírselo bien, eh, vas y se lo agarras, ¿no? Porque no tienes paciencia. Claro. Bueno, eso sería un abuso de poder, ¿no? Em, Eso lo vas a poder seguir haciendo hasta cierto momento, más allá del cual ya no podrás. Y, y como eso es lo que has mostrado a tu hijo hará eso contigo también, ¿no? Em, entonces, mm, tenemos que aprender cuando estamos en la posición de poder, porque todos estamos en una posición de poder, como padres o en el trabajo o en un grupo de personas donde sabemos de algo o somos especialistas de algo, si no em, cuidamos y reflexionamos sobre cómo utilizarlo, eh, abusaremos de él. Es como mm, la caries. Si no tenemos una cierta higiene, eh, padeceremos caries. Pues con el poder pasa igual. Y la persona que es abusada también tiene que aprender a- a no serlo, ¿no? Cuando lo ha sido, tiene que hacer un trabajo de aprendizaje para que no le vuelva a pasar. Y son tareas fundamentales, que tiene mucho que ver con saber establecer límites y con saber detectar los primeros signos de manipulación, y, y ponerle freno, ¿no? A ello. Mm. Gracias, José. Me vino a la mente ahora en tu introducción, tú pones, y vale la pena comprar el libro nada más por la introducción, Mm. ¿eh? Les digo eso. Tienes el ejemplo positivo de una madre que sabe comunicarse con su hijo pequeño. Eso me impactó mucho. Pones un ejemplo muy positivo de cómo se cae el niño y cómo trata la mamá al niño con esa caída y con ese tacto que tú estás enseñando al lector, ¿no? Estás enseñando ese tacto de lo delicado que es la comunicación entre la madre y el hijo. Y de hecho, de tal manera para que los dos crezcan, ¿no? Y que Mm. la clave es que era mi tercer punto, José, la clave era saber escuchar, saber expresarse, que es también la clave del centro de tu libro, ¿no? Que eso lo que estamos diciendo, ¿no? Eh,
la clave de todo es saber expresarse y saber escuchar al otro, pero que es bien complicadito, ¿eh? Ujú, No es fácil. ujú, ujú, ujú. Sí, para ser personas equilibradas y que nos relacionamos bien con los demás, tenemos que poder dominar las dos. Todos conocemos a personas que saben hablar muy bien y que quizás no escuchan tanto, ¿no? Oradores, personas otra vez, ¿no? Rescatando la expresión con un ego elevado y hablan muy bien, eh, pero no dejan hablar a los demás. Eh, por otro lado, también están los que son expertos en escuchar. Los psicólogos tenemos la tendencia a caer en este grupo, ¿no? Escuchamos bien, al menos en nuestra consulta, fuera ya, no soy yo quien lo tiene que decir, sino nuestras personas allegadas. Y también podemos tender a no expresarnos, porque también nos acomodamos en el escuchar, en el esperar que hablen los otros y, y caer en el defecto de no decir lo que pensamos, cómo nos sentimos y, y lo que queremos y lo que no queremos. Entonces, para empezar, necesitamos podernos expresar bien y escuchar bien para tener relaciones em, saludables. Porque los, a veces, y esto viene de la niñez, pensamos que los otros ya deben saber lo que nos pasa, ¿no? Esto es un error muy común, ¿no? La relación es como el resfriado de las relaciones, ¿no? La enfermedad más común. Y reprochamos a los otros, pero tú ya deberías saber lo que a mí me pasa o cómo yo me siento o lo que yo quiero, ¿no? Si me quisieras, ya lo sabrías y no te lo tendría que decir, ¿no? Esto es un reproche muy habitual. Ajá. Pues no, hay que decirlo, porque es poner mucha responsabilidad en el otro, el que esté radiografiándonos por dentro, ¿no? Hay que expresarse. Pero a la vez, mm, hay que también poder escuchar cuando se expresa el otro. Porque no solo se expresa el otro con palabras, a veces se expresa con silencios o con gestos, o hay muchas maneras de expresarse y hay que poder leerlas, ¿no? Escucharlas, ¿no? Creo que en una relación donde de dos personas, para simplificarlo, las dos pueden escuchar y pueden expresarse bien, tiene muchos números para eso ser una relación saludable, ¿no? Em, Tú estabas en una organización que no te escuchaba. No se puede tener una Sí, relación saludable con sí, personas que no escuchan. sí, sí, José, y estaba yo reflexionando, gracias, sobre eso, ¿no? Que no podía expresarme, comenzando con eso, ¿no? Que Claro, no podía claro. expresar una duda, Peor aún. Sí, no podía hacer una pregunta, por ejemplo. Yo soy de esas personas, no soy tan exagerado, ¿verdad? Pero, mm, pero yo creo que de niño era un poco pues, curioso, ¿no? ¿Y por qué? El niño pregunta, ¿no? Y papá, ¿y por qué eso, no? En inglés, why? Why is this, daddy? Y el daddy contesta, because, ¿no? Y el niño otra vez pregunta, why, daddy, this? Y because, my son, ¿no? Todo eso. Y entonces, en Irlanda, entonces los papás aprenden a decir, it's because, ¿por qué, por qué, por qué? Porque se cansan de tanta pregunta. Pero ese poder preguntar, yo sí lo hacía. Y entonces venía un tapón ahí. ¿Cómo te atreves a preguntar? mm, ¿No? O ujú, entonces en la pareja, imagino que será igual, ¿no? Que será igual hacer una pregunta a veces que es inocente y la persona contesta con ira. Y que entonces que ya se cierra la comunicación o qué pasa.
Claro, claro. Claro, parejas donde hay una relación one-to-one, ¿no? De secta, Ya. one-to-one, donde uno tiene One sometido on, al sí, otro, one on one, creo que es. one-on-one, One on one. one, ya. Uno Ujú, tiene sometido al otro, pues se llega a eso. ¿Cómo se llega a cuestionar al otro por llegar a preguntar según qué cosas, ¿no? ¿Cómo ujú, preguntas eso, ¿no? Eh, ujú, y de tal manera que la persona sometida eh, no se atreve a preguntar. O al final lo interioriza y llega a pensar que ella es tonta y que por eso no debe preguntar. Debe eh, poder solucionar esa cuestión por sí misma o no cuestionarse ni siquiera esa cuestión, porque esa cuestión denota que ella es tonta, ¿no? Ha interiorizado el mensaje eh, del abusador. Esto es la famosa luz de gas, ¿no? Eh, que ocurre, que es el dominador cuestiona tanto al abusado que al final el abusado duda de sí mismo, ¿no? Un ejemplo muy típico es cuando un miembro de la pareja mm, tiene sospechas de que el otro le es infiel y se lo dice y el otro se escandaliza y le acaba diciendo que es una persona paranoica. Eh, eres una paranoica o eres un paranoico, ¿no? Eh, cuando en realidad es verdad. Pero la otra persona le está siendo infiel y no estaba siendo paranoico, estaba en lo cierto. Pero eh, luz de gas significa que cuando te dicen que eres una persona paranoica, tú te lo crees, que el problema está en ti, que te estás imaginando cosas, ¿no? Que no están. Y claro, esto es ya un abuso muy potente, porque ya dudas incluso de tu propia percepción, de tu propia inteligencia, de tus propios pensamientos, de ti, dudas de ti, que es de lo peor, ¿no? De lo que se puede dudar. muy bien, José, quiero que, si quieres, vamos a ir terminando. Me gustaría Sí, que tú dijeras algo, eh, como algo así como positivo o lo más importante que tú quisieras comunicar respecto a de lo que tú has sacado ahora de ese diálogo de, manipulación y relaciones, ¿no? sí, sí, es verdad que tenemos que abrir los micrófonos para Mm, que intervengan mm, sí. compañeros y compañeras. Yo retomaría un tema que quedó pendiente, que es sin límites no hay personas, ¿no? Me gustaría poner un ejemplo, el ejemplo de una célula. La célula es la unidad básica de vida, más allá de la vida básica de una bacteria, de un virus, ¿no? De vida de seres ya más complejos, ¿no? Creo que es, eh, bueno, no quiero entrar en biología. Y la célula mm, tiene una organización muy compleja dentro, ¿no? Pero eso es posible gracias a su membrana. La membrana que mantiene la organización de lo que hay dentro, deja pasar lo que necesita para crecer y para su funcionamiento a través de la membrana y no deja pasar lo que la daña. Y a la vez es una membrana que permite que salga lo que es tóxico dentro de ella, ¿no? O sea, ese es el límite, la membrana, ¿no? Es una metáfora que también podría extrapolarse a la piel. La piel de la persona dicen que es lo más profundo que tenemos, ¿no? Eh, la piel nos delimita como personas, ¿no? Sin piel, pues tendríamos nuestros órganos desparramados por ahí, ¿no? Y no existiría la persona, ¿no? Em, y esto que es tan sencillo de comprender o relativamente sencillo, la piel también filtra, ¿no? Deja pasar lo que necesita, la vitamina D que se toma por el sol. Em, Cuando está dañada la piel, productos cosméticos, pues succionan
adquieren lo que necesita la piel cuando se usan, y también deja pasar a través del sudor toxinas hacia afuera, ¿no? Em, Esto es fácil entenderlo a nivel físico, pero a nivel mental y emocional, ¿dónde está nuestra piel? ¿O dónde está eh, nuestra membrana, ¿no? Eh, Tenemos que desarrollarla, ¿no? Porque tenemos que podernos proteger de agresiones, de virus, de bacterias psicológicos que pululan, que están por el ambiente y que si no la tenemos, esa piel emocional, eh, nos van a dañar y nos van a tumbar a cada curva del camino, ¿no? Entonces, a eso se aprende también en una familia saludable, ¿no? Entre comillas. En una familia disfuncional no hay límites, como pasa en una secta que hemos visto que no hay límites, ¿no? Eh, Porque no hay intimidad. Yo he visto en familias disfuncionales cómo nadie tiene derecho a estar en su habitación sin que otro miembro entre en cualquier momento sin llamar. Incluso puertas que se han roto como consecuencia de una discusión o de una reacción violenta en la que se ha roto una puerta de alguien, de un miembro, de un hijo. Después esa puerta no se ha reparado porque no se considera importante que ese hijo tenga una puerta en su habitación. Eh, Esto crea una manera de crecer donde no aprendes a establecer límites y, y por lo tanto estás a la merced de lo primero que te digan, ¿no? Alguien viene y dice, tú no eres inteligente, pues te lo crees porque no tienes límite como para saber, como haría una célula, dejar eso fuera y no introducirlo en tu interior, ¿no? Eh, no tienes esa membrana o ese límite, ¿no? No sé si se entiende el símil, pero es muy importante, ¿no? Poder mm, establecer límites eh, con los Sí. demás Y, para tener y, relaciones y, y, saludables. y José también, pues eso también se nota en tu libro, que tú pones muchos ejemplos de todo, ¿no? Eres muy universal, una cultura muy rica, pues vas poniendo ejemplos de personas, de casos, de cosas de la naturaleza, y eso que van ilustrando eh, este tema que llevamos tan delicado, ¿no? Tema tan delicado que llevamos entre manos. Podríamos preguntar a Nava que si puede abrirnos a preguntas o algo así. ¿Cómo le hacemos, José?